Bienvenidos al nuevo comentario de la Hora Silenciosa 2021, donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros. En el día de hoy tendremos a... Hola, ¿qué tal? Jorge Maciel te habla y un saludo desde Argentina. Y qué hermoso compartir contigo la Hora Silenciosa. Y vamos a leer la porción que nos toca en el día de hoy. Está allí en San Juan capítulo 4, versículo 43 hasta el versículo 54. Y leemos así. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Aquí nos encontramos con un caso de desesperación, de desesperanza, donde este oficial debía depositar su fe en Jesús. Ahora, era un hombre que no creía, que necesitaba ver señales y prodigios, como dijo Jesús, y no creía que Jesús podía sanar a la distancia. Pero se encontró con él. Y en esta porción vamos a ver que esta es la segunda señal que Jesús va a hacer en el mismo lugar, en Caná de Galilea. La primera es cuando Jesús convirtió el agua en vino. Y la segunda es que este hijo de este oficial va a ser sanado. Este milagro es un cuadro de lo que es la salvación por la fe. Y qué tremendo es, porque justamente el hijo estaba moribundo en Capernaum, que quedaba unos 27 kilómetros de Caná. El hombre quería que Cristo fuera con él, dice el pasaje, porque no creía que Cristo pudiera curar al niño desde esa distancia. Jesús no fue con el hombre, sino que habló la palabra y solamente le dijo: ve, tu hijo vive. Y dice la palabra de Dios que este noble, que este oficial creyó la palabra. Ahora, el hombre podría haber llegado a casa en solamente 3 o 4 horas. Sin embargo, en el versículo 52 dice que cuando él pregunta, le respondieron: ayer. Esto indica que se quedó en Caná un día entero. El niño se había sanado en el mismo momento que Jesús le había dicho a este padre: ve, tu hijo vive. Esto prueba que este hombre, que este oficial, tuvo verdadera fe en la palabra de Cristo, porque no corrió a casa enseguida, sino que se quedó un día entero en la ciudad. Cuando él vuelve, le salen al encuentro, le dan las buenas noticias y se llenó de gozo y paz al creer. Porque no solamente este noble creyó en la palabra de Cristo, sino que también confió en su persona, confió en la persona de Jesús, y esto
le llevó a una conversión poderosa producida en su vida. No solamente él creyó, sino que como resultado toda su familia creyó en Cristo. Y allí vemos esta conversión en la vida de ellos. Ahora, qué tremendo cuadro de la salvación por fe. Dice Romanos capítulo 8, versículo 17, así es también nuestra salvación. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando nosotros depositamos nuestra fe en la persona de Cristo y en su obra, somos salvos. Y esa fe bíblica para ser salvo es producida por la palabra de Dios. En el momento de oír y creer, somos salvos, salvados. Y la salvación nos da seguridad de vida eterna. Y esto trae satisfacción en el corazón de nosotros y en nuestra vida, el hecho de saber que somos salvos por toda eternidad. Que el Señor te bendiga y que el Señor nos ayude a dar testimonio, a predicar el Evangelio de Cristo, y que la gente pueda oír la palabra de Dios y Dios pueda producir un milagro de salvación en su vida y hacerlo por la fe. Que el Señor te bendiga y que nos ayude a ganar almas para Cristo. Recuerda y te animo a que tenga tu tiempo de comunión diaria con Dios y que no descuide tu devocional con el Señor.